Buenos días. Sí, buenos días, bienvenidos a esta aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que acoge nuestros actos más relevantes, los actos institucionales y los actos también académicos que celebramos en la facultad con relevancia especial, ¿no? Permitidme que lo primero de todo es presentar a los que me acompañan en la mesa. Soy Antonio García, decano de la Facultad de Derecho, si algunos no me conocéis. Y en la mesa me acompañan, en primer lugar, Javier Rodrigo, que es consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza y miembro de la Cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza. Enrique Cebrián, profesor titular de Derecho Constitucional de esta facultad y también el director de la Cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática de la Universidad. Es una cátedra que tiene la universidad con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a mi izquierda, el profesor Jordi Barrati Esteve, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona, y que será el ponente, el conferenciante de la sesión de hoy, cuyo título es ¿Ha llegado por fin la hora de votar por Internet? Este es el título tan sugerente de la sesión que tenemos hoy. Por supuesto, bienvenidos a todos, sobre todo a los que, evidentemente, Javier y yo, digamos, estamos en nuestra casa, pero, o sea, Enrique y yo, pero Javier, esta es tu casa también, bienvenido, y por supuesto a Jordi lo mismo. Está claro que el uso de las nuevas tecnologías en la administración de los procesos electorales es actualmente una realidad en muchos estados y representa una tendencia al alza. También es evidente que este uso de las nuevas tecnologías por las administraciones electorales se puede emplear en muchas partes del ciclo electoral, en muchas fases de ese ciclo electoral. En la inscripción de candidatos, en la inscripción de los votantes, en la identificación de los votantes, en el recuento, en fin, como decía, en la transmisión de resultados. Todo esto se puede hacer por vía electrónica o informática. Pero seguramente el asunto más polémico es el que nos cita hoy aquí, que es el del voto electrónico. Y también parece claro, para alguien que no conoce mucho el tema, es que hay algunas ventajas evidentes. Un escrutinio más rápido, la eliminación a lo mejor de algunos errores humanos y quizá el aumento de la participación, sobre todo para los que, por ejemplo, están en el extranjero o los que pueden tener alguna discapacidad para asistir al colegio electoral. Pero también es evidente, no lo podemos negar, que tiene sus riesgos. Las dificultades, para empezar, de comprender ese sistema por algunos sectores de la población, el aumento de posibilidades de sabotaje o de vulnerar el secreto del voto, el ataque de los hackers famosos, ¿no? La posible manipulación de los resultados. Por tanto, tenemos aquí que combinar, como siempre, esos aspectos que nos suele ocurrir mucho en el derecho. Siempre es un juego de principios, ¿no? Ver qué es lo que pondera. A ver, en el seno de la Unión Europea se está diciendo que el voto electrónico sería adecuado o apropiado en aquellos países donde los niveles de confianza en la administración electoral sean muy altos, ¿no? Eso parece ser que es un poco la indicación, porque si ya tiene esos problemas, por lo menos que sean sociedades democráticas muy avanzadas con una confianza muy importante en esa administración electoral. Pero bueno, de todo esto es de lo que se va a hablar hoy aquí. Yo no quiero, evidentemente, monopolizar la conversación, solo quería presentar la sesión de hoy, dar las gracias a la cátedra. Creo que es una iniciativa muy importante la que nos reúne hoy aquí y espero que sea del interés de todos nosotros. Por mi parte nada más, voy a pasarle el micrófono, en este caso a Javier, el consejero de Participación y Relación con los Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Javier, cuando quieras. Pues muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Gracias, decano Antonio García. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que efectivamente me siento como en casa. No es menos cierto que puedo decir bien alto y claro que desde el área de participación ciudadana, la cual tengo el honor de dirigir en el Ayuntamiento de Zaragoza, creemos firmemente en la colaboración institucional, en este caso en los distintos convenios que podemos firmar entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza.
Si no me equivoco, y creo que no lo hago, creo que ostento el récord de tener más convenios dentro del área de participación ciudadana, y para mí es todo un orgullo porque la verdad es que coordinamos muchos de los proyectos que le podemos dar un impulso mucho más enriquecedor. Saludar al director de una de las cátedras, concretamente en esta que nos han invitado a participar, en la de Gobierno Abierto e Innovación Democrática de la Universidad de Zaragoza, y por supuesto al conferenciante Jordi Barrat, a quien no sé si debo de agradecer o no el hecho de que no me haya reconocido, puesto que fui alumno suyo en la Universitat Rovira i Virgili, lo cual quizás no habla muy bien de mi brillantez como alumno, pero lo más seguro es que todos los aquí presentes seguro que estáis aquí de una manera mucho más proactiva a la que yo desafortunadamente no aproveché en su momento, y que a buen recaudo se van a quedar con vuestras fisonomías los profesores que aquí están con nosotros. Concretamente hablo de Enrique, el profesor titular de Derecho Constitucional. Tras este breve chascarrillo, que por cierto no lo habíamos comentado anteriormente, pero que la verdad es que me aprovecho la oportunidad para poderlo hacer, disfruté mucho, por cierto, de las clases y de los años que tuve la oportunidad de estar en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Es una cátedra que hemos renovado desde el Ayuntamiento de Zaragoza porque creemos que tenemos una gran apuesta de cara al futuro. Y lo vamos a ver hoy con esta conferencia. Yo creo que, si me permite el decano, voy a añadir también uno de los factores, uno de los hándicaps que quizás pueda salir a lo largo de esta conferencia. Y es la brecha digital, una brecha digital que también desde el Ayuntamiento apostamos porque cada vez se pueda reducir, intentando, bueno, pues de alguna manera educar, entre comillas, intentando capacitar a la población para que pueda de alguna manera funcionar de una manera mucho más diligente a través de las redes sociales y de Internet en general. Desde el Ayuntamiento, la verdad es que creemos mucho la importancia de poder escuchar y atender a la ciudadanía. Queremos hacer efectivo el ejercicio de sus derechos, también en los entornos digitales, y en un continuo proceso, además, de evolución. No podemos poner vallas al campo, vamos de cara a una sociedad en la que todo lo que es concerniente al tema de derechos digitales tiene que ir en auge. Precisamente hace ya un año comenzamos un ciclo formativo online para poder dar a conocer a toda la población la Carta de Derechos Digitales, el contenido, con un único objetivo, y era el de poder acercar el ámbito del Internet y de la inteligencia artificial. Comenzamos el 29 de noviembre del año pasado y periódicamente y mensualmente hemos introducido una pequeña píldora según los distintos temas, los bloques temáticos de la Carta, para que la ciudadanía pudiera participar. Y lo hacemos a través de una plataforma que tenemos en la sede electrónica, en la web municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, que se llama Idea Zaragoza, y donde ofrecemos distintos retos, distintos procesos participativos para que la gente, las personas, los ciudadanos puedan aportar y enriquecer cualquier tema que se les plantee. De hecho, además, en el último pleno del Consejo Ciudad, el Consejo Ciudad es el órgano de máxima representación de la sociedad civil del Ayuntamiento de Zaragoza. Planteamos una serie de sesiones formativas para que pudiéramos dar a conocer este contenido, para que pudieran participar las distintas entidades y también para que pudieran enriquecer este contenido, igual que lo hacemos digitalmente, de una manera presencial. Por cierto, mañana tendrá lugar esta primera sesión, donde el director de la cátedra dinamizará la misma y esperemos que sea todo un éxito. No me voy a alargar mucho más, lo importante es ahora que Enrique, el director de la cátedra, pueda presentar al conferenciante y que deseo y espero además que sea del agrado de todos vosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer especialmente tanto al decano como al consejero su presencia hoy aquí en este acto y el apoyo que brindan siempre a todas las actividades de esta nueva cátedra de Gobierno Abierto e Innovación Democrática, que, como ha explicado el consejero, viene de alguna forma a sustituir
a una cátedra anterior, que ya existía anteriormente, que se llamaba de una forma parecida, de participación e innovación democrática, y la mayoría de vosotros y de vosotras sois estudiantes de primero, entonces, bueno, os animo a que estéis al tanto de las actividades de esta cátedra, porque, bueno, con cierta frecuencia se organizan actos como el que hoy vamos a celebrar. También, y esto quizás os interese más dentro de unos años, se convocan premios para trabajos fin de grado, para trabajos fin de máster, etcétera. Una serie de actividades en esa confluencia entre la universidad y el ayuntamiento que espero que os puedan resultar interesantes. Y además de agradecer desde luego al consejero y al decano, quiero agradecer también a Jordi, al profesor Barrat, que se haya desplazado a Zaragoza para esta charla. Me toca presentar al conferenciante, como se ha dicho, y bueno, Jordi Barrat es profesor titular de Derecho Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, y en la actualidad es también Training Coordinator de Election Observation and Democracy Support. Ha sido con carácter previo profesor en otras universidades, ha sido profesor en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Navarra, en la Universidad de León y en la Universitat Oberta de Cataluña, y también ha sido profesor en distintas universidades mexicanas, y sus trabajos y sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el tema sobre el que nos va a hablar hoy, el voto electrónico y algunas de las garantías que pueden y deben ir asociadas a él, y de los riesgos, ¿no? Fundamentalmente lo que tiene que ver con lo relativo a uno de los aspectos que se comentaba, que es el secreto del voto. También posee una amplia experiencia como observador internacional en diversos procesos electorales, ha realizado también labores de consultoría. Entre los años 2013 y 2014 fue director general de Relaciones Institucionales y Fomento de la Calidad Democrática de la Generalitat de Cataluña, y aparte de todo esto y relacionado desde luego con ello, no solo es un experto en el voto electrónico, sino que es una de las primeras personas que en nuestro país hace ya una serie de años empezó a estudiar estos temas, ¿no? Por lo tanto, lleva mucho tiempo analizando y trabajando en las cuestiones sobre las que nos va a hablar hoy. Por lo tanto, muchas gracias y tienes la palabra cuando quieras. Bueno, pues nada. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Enrique. Recuerdo un alumno brillantísimo en mis clases, Javier Rodrigo. Digo, ¿dónde habrá ido a parar? ¿Dónde habrá ido a parar Javier Rodrigo? Y míralo, está aquí. No quise comentar nada antes cuando nos saludamos por un sentido de pudor, ¿no? Y de vergüenza, pero aquí está Javier Rodrigo, por fin le encuentro otra vez. Muchas gracias, Javier, y perdona que no te recordara. Pues nada, en primer lugar, quiero agradecer y quiero felicitar pues al Ayuntamiento, a la Facultad, a la Universidad, a la Cátedra, Enrique, Antonio, Javier, por esta iniciativa. Antes estábamos hablando con Enrique que estas cátedras, que aquí parece que hay más, ¿no? Es decir, se fomenta bastante en esta universidad, y yo creo que es una muy buena manera de saltar ese muro que a veces existe entre la investigación que se realiza en la propia universidad y la sociedad. Eso que tantas veces se dice, pues la transferencia del conocimiento, pues las cátedras pueden ser una manera de salvar, y yo creo que en este caso, y además es especialmente... hay que agradecerlo especialmente porque muchas de las cátedras a veces pues son con empresas, son en materias técnicas, materias, ¿no? Y en este caso, pues en materias sociales, con la administración pública, pues yo creo que es de agradecer especialmente. El título... me propuso el título Enrique, yo lo acepté, por tanto soy máximo responsable de este título, y estoy plenamente de acuerdo con él, especialmente por ese por fin. Es por fin. Es decir, tendremos por fin, en algún momento en este siglo, voto por Internet. Me parece que es muy llamativo y suscita ya de entrada pues algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Pues Enrique lo ha dicho, es decir, atención, hay dos errores que debemos evitar. En primer lugar, esta especie de adanismo, decir, bueno, vamos a hablar del voto electrónico, como si fuera algo que nunca se ha hablado, como algo rompedor, algo rupturista, en el que somos los primeros en hablar. No es cierto.
Ni mucho menos, ni mucho menos. Enrique lo decía, es decir, yo empecé a trabajar en el voto electrónico en el año 2003, hace 19 años. Y no era el primero. Bueno, quizás en temas, en ciencias sociales, tampoco, pero bueno, en derecho pues sí que... Pero había ya pues grupos de investigación, sobre todo pues en ingeniería, en criptografía, que estaban trabajando muy sólidamente en el voto electrónico. Recuerdo, por ejemplo, la Generalitat tenía con Enrique Arnaldo Alcubilla, el que ahora es magistrado del Tribunal Constitucional, y Aldo D'Ambrosio, que era el responsable de la unidad electoral. En Cataluña habían hecho pues una pequeña libro, una pequeña publicación al respecto. Rosa Fernández Ribeira, que es profesora en Madrid, también había publicado algo. Es decir, por citar algunos casos, ¿no?, más jurídicos, más sociales. No es algo nuevo, no es algo nuevo. Por darles otro argumento. En España no hay voto electrónico, muy bien, ya lo sabemos, no hay voto electrónico, pero nos hemos cansado de hacer pilotos y ensayos no vinculantes en las elecciones de voto electrónico. ¿Cuándo fue el primero? El primer, salvo error o omisión por mi parte, que también puede existir, ¿no? Alguien puede levantar la mano, yo fui el primero, bueno, muy bien, pero que yo tenga constancia. ¿Cuándo fue el primer caso de que desde la administración pública se dice, aquí hay algo interesante, vamos a darle un poco de visibilidad, vamos a ver si esto puede ser funcional y útil para nosotros? ¿Hace 5, hace 10, hace 15, hace 20 años? Concretamente, hace 23 años. Elecciones catalanas, 1999. En 2 colegios electorales se puso de manera no vinculante a ensayo una solución de voto electrónico. El 2003 en Cataluña, otra vez 2005 en toda España, en Galicia, etc., ¿no? Entonces, podemos ir. No es algo nuevo. Este es el primer mensaje que yo quería transmitir. Primer mensaje. No es algo nuevo. No ha llegado el momento en el que lo tengamos reconocido en la legislación española, electoral española, pero no es algo nuevo. Ni en el extranjero ni en España. A nivel de debate. Y la segunda, ligado a este por fin del título, la segunda consideración que yo quería hacerles es que, hombre, ya que no es algo nuevo, pues tendríamos que evitar, en la medida de lo posible, lo que yo a veces detecto, tanto aquí como en muchos otros países. Es decir, una especie de debate que siempre empieza desde cero. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, un debate muy poco matizado. En el sentido de, podemos encontrar gente, de alguna manera, furibundamente en contra del voto electrónico, en las que prácticamente no se puede entablar ningún diálogo, ningún debate. Es peligrosísimo, esto puede minar, destruir la confianza en el sistema democrático, esto puede dar entrada a todo tipo de ataques. Existe gente así, existe gente así. Y no digo que no tengan parte de razón, atención, no digo que no tengan parte de razón, que no tengan argumentos sensatos. Lo que intento destacar ahora, evitar ese posicionamiento numantino, en el que prácticamente no hay nada que hablar. Es decir, tenemos 45 minutos, en un minuto lo podríamos dar por liquidado. También existe el contrario, también existe el polo opuesto, el voto electrónico como el horizonte mágico, el paraíso al que tenemos que dirigirnos, donde todo va a estar solucionado por el voto electrónico o por las nuevas tecnologías electorales. También existe gente así, ¿no? Hombre, ¿cómo es posible que ya lo hagamos todo por Internet y todavía no las elecciones? Y entonces ahí sale la analogía mágica, la analogía, ¿no?, pretendidamente definitiva, es decir, si existe la banca online, ¿cómo no puede existir el voto online? Ahí parece que ya no haya ningún tipo de réplica posible para rebatir este argumento. Existe una réplica y, de hecho, pues muy sólida. No tiene nada que ver la banca online con el voto online. No tiene nada que ver. Con lo cual, si alguna vez empiezan a discutir, ahora cuando lleguen a casa con sus padres, pues no se les ocurra, en ningún caso, hacer esa comparación. En ningún caso.
Después me preguntan por qué no tiene nada que ver, porque si no me como 2 minutos. Bien, por lo tanto, por fin, muy bien. Ese por fin del título, yo creo que es decir, invitaba a este tipo de primeras consideraciones. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, no hay voto electrónico en España, ¿no? ¿Cuándo por fin tendremos voto electrónico? Bueno, vamos a ver, no hay o sí. O sí que lo hay. Yo diría más que nada, tendría más a lo segundo. Sí que tenemos voto electrónico en España. Sí que lo tenemos. Y lo tenemos desde hace años y de manera vinculante y en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. ¿Hacemos un repaso? Venga. Sector privado. Iremos avanzando. Ya llegaremos. Ya llegaremos donde quieren llegar ustedes, que ya sé dónde quieren llegar. Ya llegaremos. Sector privado. ¿Existe voto electrónico? Clubes de fútbol, que tienen votado clubes de fútbol, junta de accionistas, asociaciones, ONGs, sindicatos, etcétera, tanto en España, ¿no? como en el extranjero, en mayor o menor medida, pero eso existe. Existe y de forma, no una vez, como una especie de prueba, ¿no? de fuego, sino que existen entidades de este tipo que ya lo utilizan de manera recurrente. Bueno, pero es sector privado. Claro, no nos interesa. Aquí somos de derecho público. ¿No? Aquí somos de derecho público, por lo tanto, lo que hagan la sociedad pues nos interesa hasta cierto punto, pero aquí nos interesa la administración pública. Muy bien, sigamos. Ese sector a medio camino, como decir, el sector público-privado, esas entidades, ¿no? corporaciones de derecho público, ¿no? Las corporaciones de derecho público. ¿A qué nos referimos con eso? No sé si lo han estudiado, ya llegará. Cámaras de comercio, colegios profesionales, etc. ¿Hay el voto electrónico? No digo que esté universalmente aceptado, por supuesto, pero hay el voto electrónico, en muchos casos ya se utiliza con normalidad. Recuerdo, por ejemplo, el CETIP en Cataluña, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona, y hace años, ya no me acuerdo qué año fue, pero más de 10 años como mínimo. 10 años como mínimo. Yo estuve en la primera vez que lo implantaron, con ciertas dudas, con ciertas reservas. Adelante. Colegio de Enfermerías de Barcelona, Colegio de Médicos de Gerona, por tener algunas referencias que yo tengo, que yo he visto, pero aquí podríamos añadir más cosas. Siempre de manera... se realiza siempre sin sobresaltos. No, bueno, sí, hay algunos casos en que dices, bueno, pues oye, aquí ha habido alguna duda, ¿no? Alguna problemática, por citarles alguno, ¿no? Cámara de Comercio de Barcelona. Cámara de Comercio de Barcelona. Se realizó el voto por Internet y, bueno, pues ahí todavía se ha judicializado, hay una serie de discusiones. Cuidado que ahí, cuando se producen estos casos en los que hay una cierta polémica, interesa mucho separar el grano de la paja y saber identificar muy bien dónde radica la polémica. Yo una vez hice, pues, y está publicado, hice pues como un pequeño escrito, es decir, 10 fracasos del voto electrónico. Por fin, 10 fracasos del voto electrónico, ¿no? Como dices, hombre, no me vengas ahora con estas porque entonces nos hundes, ¿no? Aquí, ¿no? No, la idea no era hundir nada. Y de hecho es cierto, son 10 casos en los que el voto electrónico se dejó de utilizar, pero una de las conclusiones más llamativas es que en ninguno, o prácticamente en ninguno de esos casos, de diversos países, en ninguno de esos casos, el fracaso obedecía a razones técnicas. El sistema informático funcionó. Y funcionó bien. Y funcionó muy bien. Puede no funcionar, atención, no es infalible, pero funcionó bien. Los ingenieros saben lo que hacen. Los ingenieros saben lo que hacen. Pero claro, después ese sistema informático tiene que aplicarse en un contexto determinado, un contexto legal, en un contexto político, en una determinada cronología, es decir, en el que hay unos plazos que hay que asumir y que hay que respetar, etcétera, etcétera. La mayoría, si no todos, los casos en los que yo citaba ese fracaso, podemos ir uno a uno, Empezando por España, Diagonal de Barcelona, consulta de la Diagonal de Barcelona, por ejemplo.
empezando por ese caso, de la reforma de la Diagonal de Barcelona. La mayoría de casos eran por prisas políticas, inadecuación del marco jurídico, falta de una buena educación al votante, etc. Entonces, cuidado, decir, no, es que hay un caso ahí en el que hay un problema, entonces el voto electrónico es un desastre. Bueno, antes de llegar a esa conclusión, que si es necesario llegaremos a esa conclusión, no hay ningún problema, para eso estamos en la universidad, primero vamos a ver dónde están las responsabilidades. Muy bien, pero no, ya sé que no están pensando. Cuando dicen por fin el voto electrónico, no están pensando en cámaras de comercio ni están pensando en colegios profesionales, ya lo sé. Vamos un poco más allá. Derecho público, administraciones públicas, 100%. Administración 100%. Nada de esto, esta mezcla de corporación, de derecho público, de derecho privado. Bueno, pues también existe y se aplica. Quizás aquí mismo, yo no lo sé, en la Universidad de Zaragoza, el decano confirma que en la Universidad de Zaragoza se utiliza el voto por Internet para elegir al rector, nada más y nada menos que al rector. De donde vengo también, en la Rovira y Virgili. Esto es una administración pública, aquí tiene que haber garantías, aquí ya tiene que haber garantías. ¿Es el único caso? No, Guardia Civil. Hace muchos años que la Guardia Civil utiliza el voto por Internet en la elección de, no me acuerdo del nombre exacto, pero el Consejo Asesor Personal, el Consejo de Representación Interna, etc. Policía Nacional, dudo ahora, pero dudo ahora si lo utiliza o no, pero ahí ha estado también intentando utilizarlo. Evidentemente, aquí estamos en una cátedra, ¿no?, de innovación democrática, gobierno abierto, es decir, todo tipo de consultas, todo tipo de, pongo entre comillas, referéndums, etcétera, municipales, no municipales, etcétera, ¿no? Eso también. Parlamento. Voto electrónico en el Parlamento. También se utiliza. Y bueno, eso está más controlado, ¿no? Es decir, eso, es una pantallita, ¿no? Bueno, más controlado o no. Ha habido algún problema en ese sentido. En el País Vasco, por ejemplo, unos presupuestos, pues estuvieron... dependían de una polémica derivada del voto electrónico, que si yo he apretado esto, yo he apretado lo otro. Vieron el año pasado también en la reforma de la ley laboral, si no me equivoco, ¿no?, pues también un caso parecido en las Cortes Generales. Es decir, existe. Y me va a decir, es que todavía no hemos llegado al asunto, no nos referimos a esta administración pública, nos referimos a otra cosa. Bien, seguimos avanzando. Vamos acercándonos. Partidos políticos. Ahí estamos ya muy cerca, Ahí estamos muy cerca del objetivo final. Partidos políticos. Salvo que yo sepa. Partido Popular no lo utiliza, que yo sepa. Pero igual, es decir, siempre esto hay una evolución, con lo cual me puedo equivocar. PNV. El partido por excelencia, diríamos, ¿no? PNV, yo creo que no lo acepta, Vox no lo acepta, aquí en Aragón, pues no lo sé, ¿no? Los partidos así de la Comunidad Autónoma de Aragón, no lo sé, no tengo constancia, pero aparte de estos, todos los demás aceptan el voto por Internet, vinculante, ¿no? Y Podemos, los Comuns de Cataluña, el PSOE, los socialistas catalanes, Esquerra, Junts, la CUP, PDeCAT, TECOC, Ciudadanos, ¿no? Y otros, ¿no? Y otros. Y bueno, pero eso, a ver, claro, eso son decisiones internas, ¿no? Son decisiones internas, que hagan lo que quieran, ¿no? Eso no tiene repercusión. Eso es una equivocación enorme. Eso tiene una repercusión tremenda en la vida política y en la española. No exagero. Y lo que voy a decir ahora puede parecer una exageración, pero no lo es. Es decir, que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno se ha decidido por voto por Internet. Es así. Es así. Que ahora mismo el gobierno catalán sea monocolor y se haya roto el gobierno de coalición, se ha decidido por voto por Internet. ¿Por qué? Porque esas decisiones, que son trascendentales, se sometieron a consulta de los afiliados, amigos, simpatizantes, pues ya depende de cada partido, mediante voto por Internet. Y lo que salió, pues, fue a misa. Fue a misa. Nosotros hace unos años tuvimos la suerte en un proyecto de investigación que finalmente culminó en un libro, está publicado, de ir partido por partido preguntando
pues qué tipo de sistema de voto electrónico utilizaba, qué tipo de garantías, qué tipo de regulación, ¿no? Qué experiencia tenían en relación pues, con la participación, etc. ¿no? Costó. Tuvimos la suerte de poder hablar tanto con las empresas que lo gestionaban y lo gestionan, como con los responsables técnicos, que son los que saben del tema, no el manda más político, y fue muy ilustrativo. Conclusiones, hay de todo, hay de todo. Hay casos que realmente hacen lo que toca y son conscientes, pues como decía antes el decano, de los riesgos y las ventajas, y cuando hay riesgos pues intentan implantar las medidas necesarias para mitigar esos riesgos. Existen otros casos en los que no es así. Ni por asomo. Ante preguntas muy obvias, al menos desde una persona, como decía antes, pues llega de 19 años, prácticamente 2 décadas, y que en los foros internacionales y estatales donde se discute el voto electrónico, preguntas muy obvias sobre garantías técnicas, jurídicas, sociales, etcétera, institucionales, relativas a cómo afrontar los riesgos del voto electrónico, la carga de desconcierto era enorme. En el seno de los partidos políticos. No digo todos, pero bastantes. Pero bastantes. Aquí tenemos, es un campo muy ignorado, poco visible, porque tampoco a los partidos políticos les interesa, poco visible, pero con una repercusión enorme. Elección de dirigentes internos, selección de candidatos y toma de decisiones estratégicas, como las dos, por ejemplo, que antes he señalado. No me resisto a añadir, porque diríamos que la herida todavía, ¿cómo se dice en castellano? Cuece, ¿no? En castellano es el término, cada hay un término muy... La herida todavía está abierta. Hubo un partido que no nos recibió. Uno. Todos los demás. Hay que señalarlo. Es decir, por el afán de transparencia y rendición de cuentas hay que señalarlo. Ciudadanos. Y lo intenté. Doy fe de ello. No hubo manera. Bien, llegamos por fin. Y en las elecciones, que era la pregunta que Enrique tenía en su cabeza, ¿no? Es decir, en las elecciones, por fin, ¿habrá voto por Internet o habrá voto por Internet? Ahí la respuesta es negativa, claro. Eso ya lo sabíamos desde el principio. La respuesta es negativa. En España no hay voto por Internet en las elecciones. El decano ha dado unas pistas, pero cuidado, pero eso podría ser interesante, al menos para algunos colectivos, como los españoles residentes en el extranjero o personas con problemas de movilidad a la hora de acercarse a los colegios electorales. Totalmente de acuerdo. Entonces, claramente en esos. Y lo que sucede en España es que, y no sucede en otros países, pero lo que sucede en España es que el sistema electoral en su conjunto, el sistema ordinario en su conjunto, pues en líneas generales es bastante sencillo, comprensible para las personas, todos los votantes, y nos hemos habituado a que los resultados preliminares que se dan a conocer la propia noche electoral, aunque no son los oficiales, pues bueno, ya se dan por asumidos, ¿no? Incluso por las propias fuerzas políticas. Entonces, claro, eso pues genera la duda de decir, bueno, pues si esto es así, ¿para qué tenemos que dar este salto al voto electrónico, ¿no? Y es una duda razonable y es una duda comprensible. De hecho, pues una de las primeras preguntas que hay que hacer en cualquier país y que a veces no se hace, de bueno, ¿usted para qué quiere el voto electrónico? Porque para ser más moderno y más guay, eso no hace falta, el voto electrónico. ¿Usted para qué quiere el voto electrónico? Indíqueme qué aspectos concretos, como los que ha dicho el decano, pues no funcionan. Y usted cree que podrán superarse con el voto electrónico y entonces lo empezamos a estudiar. Ahora, este determinismo, ¿no?, que a veces existe del voto electrónico, ¿por qué? Porque sí, porque todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Primero, no tiene sentido. Y segundo, es falso. No todo el mundo lo tiene. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Qué países tienen? Es decir, voto por Internet, ¿no?
por Internet. Es decir, ¿por qué no? Si ya todo el mundo maneja dineros online, banca online, todo el mundo tiene voto por Internet. Yo he oído esto, de responsables políticos en España. Vamos tarde con el voto por Internet, vamos tarde. ¿Por qué? Ya estamos en el furgón de cola. No estamos en el furgón de cola. No estamos en el furgón de cola. ¿Por qué? Porque voto por Internet lo tienen pocos países. Voto por Internet lo tienen pocos países. La referencia por antonomasia es Estonia. La referencia por antonomasia es Estonia. Pues un único país en el que el voto por Internet se puede utilizar por cualquier votante en cualquier elección. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos otros, más o menos importantes. Por supuesto, yo destacaría Suiza. Suiza es otro país con una larga trayectoria, tanta o más que Estonia en el voto por Internet. Ahora mismo, en una cierta etapa, en una cierta moratoria, porque están pues reconsiderando ciertas cosas, pero Suiza, diríamos, tiene que estar en la pool, ¿no?, de salida. Y aquí tengo una lista, ¿no? Es decir, voy a ir rápido, si quieren después puedo dar más detalles, ¿no?, en la medida que lo sepa, ¿no? Francia, por supuesto, para ciudadanos que vivan en el extranjero. Tengo aquí en mi lista Armenia, Canadá, Argentina. Voy a mezclar un poco voto por Internet, porque tengo una lista que mezcla voto por Internet y urnas electrónicas. Voto por Internet son relativamente pocos los países. Estonia, Armenia, Francia, Suiza, con esos matices que he dicho, Australia, no sé en qué punto está ahora, Canadá, México lo va a implantar, ya lo implantó y está en ello otra vez, Panamá también, y seguramente me dejo otros. Urnas electrónicas, pues hay otros países también conocidos. Acabamos de tener, por ejemplo, elecciones en Brasil, 100% de las mesas, o casi 100% de las mesas electorales, con urnas electrónicas. India, Venezuela, Argentina, Perú, Estados Unidos, todos con sus matices, todos los países con sus matices, solo estos grupos, solamente un porcentaje de mesas electorales o el 100%, todos con sus matices. Cada caso es muy singular. Tengo aquí en la lista Pakistán, Bulgaria, Mongolia, pero cuesta, ¿no?, tener la lista con ciertos matices. Países que lo tuvieron y no lo tienen, también por distintos motivos. Noruega, voto por Internet, Finlandia, Holanda, Alemania, urnas electrónicas, cada uno por distintos motivos, ¿no? Conclusión, todo el mundo está interesado en el voto electrónico, todo el mundo está interesado. Y es lógico, y es comprensible, es decir, yo lo entiendo, claro que sí. Hay que conocer, hay que saber del voto electrónico. No podemos estar en la mente en blanco. Hay que saber los pros y los contras. Tenemos experiencias muy positivas. Tenemos, yo no diría experiencias negativas, pero países que decidieron por diversos motivos dejar de utilizar el voto electrónico. Cada uno de ellos también distinto, se puede ir uno a uno. Países que se lo están pensando. Y pues esa mezcla, ¿no?, de urnas electrónicas y voto por Internet. Más urnas electrónicas que voto por Internet. Eso también hay que decirlo. Bueno, muy bien. Dicho esto, y voy a una segunda parte, porque hasta ahora, claro, estamos hablando un poco de dónde se utiliza el voto electrónico, pero no en qué consiste, cómo afrontamos los riesgos, cómo maximizamos las ventajas del voto electrónico. En primer lugar, ya lo he anticipado a la hora de hacer esta lista mal hecha, ¿no?, de países. Voto electrónico es un término que puede generar confusión.
porque puede referirse a diversas realidades. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Y cada una de estas realidades, cada una de estas modalidades de voto electrónico tiene unos requisitos y unas necesidades distintas. Por tanto, nuestra respuesta, nuestro análisis también debe ser diverso. Hay una distinción muy clara, que ya la he señalado antes. Voto por Internet, desde casa o desde la playa, o voto en una urna electrónica, voy a la mesa, al colegio electoral y ahí me encuentro pues, con un ordenador y aprieto un botón o hago lo que sea, ¿no? Entonces el voto queda ahí. Bueno, bien, esa es la distinción más sencilla, pero no nos podemos quedar ahí, ni mucho menos. El voto por Internet también puede tener lugar en un entorno supervisado, por ejemplo. Hay países que dicen, si voto por Internet, sí, pero desde el colegio electoral. Entonces ya los factores se alteran, y los factores de análisis. Y después yo lo que suelo hacer, para que se comprenda lo que quiero decir, es plantear como un continuo, ¿no? Si ustedes, cuando van a votar, ¿ustedes qué hacen? ¿O qué pasa cuando ustedes van a votar, ¿no? Pues hay como un continuo de diversas etapas, ¿no? Puede haber más, pero por ejemplo, como mínimo, ustedes van y se identifican y comprueban su identificación, ¿de acuerdo? Como mínimo. Después emiten el voto. Después tenemos el escrutinio, que consiste en contabilizar los votos emitidos, y finalmente los resultados de ese escrutinio tienen que ser transmitidos a algún sitio para que se compilen, se tabulen y tengamos los resultados del conjunto de un municipio, un conjunto de una comunidad autónoma, del Estado, etc. Identificación, votación en sentido estricto, emisión del voto, escrutinio y transmisión de resultados. Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a veces el voto electrónico lo engloba todo. Puede englobar solamente una parte, pero a veces puede englobarlo todo. Por ejemplo, las dos primeras, identificación y votación. Y bueno, hombre, una cosa es identificarse, otra cosa es votar. Bueno, en el voto por Internet es lo mismo. No, digo, es lo mismo, a ver si me entienden. Es decir, se realiza con el mismo entorno informático, con el mismo entorno informático, con la misma sesión informática, ¿no? Voto por Internet o también en el colegio electoral. Hay colegios, en Venezuela, por ejemplo, vas y entonces hay unas urnas, pero la identificación es biométrica. Entonces voy, supongo que con la huella digital, y entonces eso ya activa la máquina y con eso puedo votar. Entonces ya hemos juntado dos fases del proceso. Por lo tanto, los factores de análisis, los riesgos, los factores a considerar ya se multiplican. Lo mismo entre emisión del voto y escrutinio. Dice, bueno, a ver, cuidado, si hay voto electrónico, las dos cosas van juntas. Porque, claro, yo voto, entonces la propia máquina, como decía el decano, claro, uno de los objetivos es que vaya más rápido y haya menos errores, con lo cual, pues claro, voto y se cuenta, ¿no? Y, automáticamente o al final de la jornada, cuando sea, pero la propia máquina ya se encarga de eso. Sería absurdo, ¿no? Es decir, que yo votara electrónicamente y después el escrutinio fuera manual. Es decir, esto sería absurdo. Pero lo contrario no. Puede ser una votación manual y un escrutinio automático. Eso puede suceder. Por ejemplo, yo voy a un colegio electoral, hay papeletas normales, tradicionales, ¿no? Yo voto, el votante vota. No hay ningún cambio. Voto manual, voto en papel. Pero después eso pasa por un escáner y entonces el escrutinio es automático. ¿Eso es voto electrónico o no es voto electrónico, por ejemplo? Consejo de Europa, les animo. Consejo de Europa, primero hay que saber lo que es el Consejo de Europa. Cuidadito, son de primero ustedes, cuidadito. El Consejo de Europa no es la Unión Europea. Esto podría ser el titular de la sesión, ¿no? Esto podría ser el titular de la sesión, que con eso ya ganamos mucho, ¿no? Es decir, cuando lleguen al derecho internacional público, pues eso ya lo tienen ganado, ¿no? Es decir, el Consejo de Europa no es la Unión Europea.
La Unión Europea tiene 27 países, el Consejo de Europa 47. Hasta Armenia, Azerbaiyán, Rusia es miembro del Consejo de Europa. Rusia, y Ucrania también. Atención. Bien, pues el Consejo de Europa, que es un órgano, una institución creada después de la Segunda Guerra Mundial para fomentar la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, una de las funciones que realiza es discutir y aprobar diversos documentos, directrices generales sobre diversos temas relativos a derechos humanos, entre ellos participación, por cierto. Yo he estado involucrado en muchos debates actualmente sobre democracia deliberativa. Están muy activos en ese tema. ¿De acuerdo? Bien, pues en el año 2004, hace 18 años, en el Consejo de Europa ya aprobaron una recomendación con un montón de puntos y un montón de párrafos sobre las garantías legales, técnicas, institucionales que debían seguir el voto electrónico. 2004, recordemos lo que decía antes, es decir, no estamos empezando, prácticamente estamos acabando, ¿de acuerdo? Y lo reformaron en el 2017. Una de las reformas es precisamente esa. Antes, la definición de voto electrónico decía un sistema que permitiera emitir el voto electrónicamente y escrutarlo. Ahora dice emitir el voto electrónico y o proceder al escrutinio. Con lo cual ahora, según esa definición, los escáneres, según el Consejo de Europa, pues también son parte del voto electrónico. Transmisión de resultados, pues exactamente lo mismo. Voy a ir un poco más rápido, no hace falta, ¿no? Pero todas esas fases que estoy viendo pueden estar separadas, pueden ser como compartimentos estancos, yo voto y solamente es el voto, o pueden mezclarse. Por lo tanto, nuestro análisis tiene que responder también a esa multiplicidad de realidades. Muy bien. ¿Y qué hacemos desde el punto de vista? Porque nosotros somos estudiantes de Derecho, claro, con lo cual pues algo habrá que decir al respecto, ¿no? Es decir, que ¿no? Cuando vienen desde la Facultad de Ingeniería, cuando vienen de las empresas, oiga, en fin, cuando vienen desde la administración pública, ¿no? Desde los gobiernos, mire, en fin, voto electrónico, ¿qué hay que responder? Pues el derecho, ¿no? Siempre tiene algo que decir, ¿no? Ubi societas ibi jus, ¿no? Siempre, donde hay alguna duda, siempre el derecho tiene algo que decir. Bien. En primer lugar, tenemos que ser conscientes de nuestra perspectiva, que es únicamente una, entre otras, de las perspectivas necesarias para entender bien esta realidad. Es un campo, por su propia naturaleza, interdisciplinar. Si ustedes quieren entender el voto electrónico, no pueden quedarse con sus lecturas jurídicas, pues tienen que, en la medida de lo posible, ir más allá, entender un poco, pues los debates, ¿no? De las academias de ingeniería informática, criptográficos, es decir, al menos las líneas generales, ¿no? De lo que se debate en esos foros, entender un poco también desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la ciencia política, porque eso también es muy importante para conseguir la implantación o no, o para negar la implantación del voto electrónico. Bien, ¿cuál es la palabra mágica? Yo creo que también se ha dicho antes aquí. ¿Cuál es la palabra mágica desde el punto de vista jurídico en la que tenemos que fijarnos? La confianza. La confianza. Confianza no significa fe. Son dos cosas distintas. El voto electrónico solamente se implantará si los partidos políticos, los candidatos, las autoridades electorales, los ciudadanos confían en ese mecanismo. Antes el decano ha dicho, y eso sucede en países democráticamente avanzados, países democráticamente... Ahí voy a hacer un pequeño matiz que me parece importante. Es decir, Venezuela. Y dices, ostras, Venezuela. ¿No? Es decir, pero ¿estás seguro que este es el ejemplo adecuado para señalar aquí? Porque, bueno, en fin, ¿no? Con todos los problemas de integridad democrática, de salud democrática, ¿no? De polarización que tienen, ¿no?
pues cuidadito. Pues es muy interesante, porque es evidente que es un país fracturado, es decir, con las instituciones democráticas, no sé cómo señalarlo, pero en una crisis muy severa. Y no de ahora, sino ya desde hace años. Curiosamente, el voto electrónico sigue ahí. Y alguno podría pensar, ya, pero ese es el ejemplo perfecto, porque el voto electrónico está adulterado por las autoridades venezolanas. Por eso lo tienen. No voy a decir que no, porque no he estado ahí. Pero lo que sí puedo decir son dos cosas. Una, tanto la oposición como los partidarios del actual régimen discuten por muchas cosas, ahora mismo, discuten por muchas cosas, por todo, pero no por el voto electrónico. En el voto electrónico es un campo en el que hoy por hoy, no digo hace 15, 20 años, pero hoy por hoy es un campo un poco ajeno a la discusión política. Y si quieren una muestra, la Unión Europea, el año pasado, por primera vez en 15 años, envió una misión de observación electoral a Venezuela. Y fue muy complicado, por muchísimas razones. Para empezar, porque para la Unión Europea suponía un riesgo de reputación enorme. Enviar una misión de observación electoral a un país con ese entorno. Bien, la Unión Europea decidió no enviar un experto en nuevas tecnologías. En Kenia, por ejemplo, se envió una misión este año, aquí entre nosotros está, porque es de Zaragoza, la experta de nuevas tecnologías que participó en esa misión de observación electoral. Una de las mayores expertas en voto electrónico que tienen ustedes por aquí. O sea que aprovéchenla. Bien, Kenia sí, Venezuela no. ¿Y por qué no envió a Venezuela? ¿Por qué no envió ese analista a Venezuela? Porque se entendió que eso no era un tema prioritario de preocupación entre la oposición y el régimen. Curioso, para mí es curioso, es decir, todavía, pero bueno, en Brasil podríamos hablar también de Brasil ahora que acaban de decir, ¿no? Bien, confianza que no es fe, no se trata de confiar ciegamente, no se trata de tener fe en el sistema, se trata de que hay unas garantías, unos procedimientos, unos mecanismos que nos generen suficiente confianza a los ciudadanos y a los partidos políticos para confiar. ¿Y eso es posible? Bueno, pues depende de cómo se haga. Depende del sistema. Por ejemplo, con las urnas electrónicas, en algunos casos se genera un comprobante en papel. Y con ese comprobante de papel se pueden hacer auditorías. Bueno, pues quizás eso en algunos países es suficiente. El voto por Internet es más difícil, claro. No hay comprobante en papel. Voto desde casa, voto desde la playa. Bien, yo lo que puedo decir aquí es que si ustedes comparan las discusiones que se tienen hoy en día en los congresos y en los foros donde se reúnen todos los especialistas del voto, las actuales, con las de hace 15 años o 20 años, el tono es completamente diferente. Los factores principales... Venga, hasta ahora. Nada. Los factores principales son completamente diferentes. Hace 15 años, yo me acuerdo, seguramente cuando los científicos, los expertos en ciencias sociales, ¿no?, de alguna manera empezamos a introducirnos, pedíamos transparencia, pedíamos que se nos diera acceso a determinada información y había como una pantalla, como un muro enorme. Por bajo, pues, la propiedad intelectual de las empresas, la seguridad nacional. Estuve en Francia, por ejemplo, yo en el 2007, ¿no? Pues era como tabú, ¿no?, que alguien pudiera acceder a esa información. Eso poco a poco ha ido evolucionando. Y lo que es interesante es que el propio sistema informático ha evolucionado en el sentido de proporcionar más herramientas a los votantes
para que puedan verificar si el voto efectivamente ha sido computado y escrutado y tabulado de acuerdo a lo que ellos han votado. Eso es lo que llaman la segunda generación. Ahora quizás estemos ya en la tercera, ¿no? En la cuarta, pero da igual, quedemos en la segunda. La segunda generación, lo que llaman esto de verificabilidad exhaustiva, end-to-end verifiability, es lo que leen en inglés. Es decir, sistemas por los cuales ustedes pueden comprobar que el voto que se ha transmitido desde su ordenador corresponde con el voto que ustedes tenían intención de transmitir. Porque puede ser que no. Ustedes aprietan un botón, hay un famoso de Bart Simpson, me parece, ¿no? Es decir, voto Obama, ¿no? Y el ordenador, no, voto, ¿no? Es decir, aprietan un botón A, ustedes quieren que se transmita A. Pero ¿cómo lo saben eso? Que realmente la información que ha salido del ordenador es A y no B. El ordenador, su propio ordenador, ha alterado. ¿Cómo lo saben esto ustedes? Segunda fase, que esa información sea almacenada en los servidores de acuerdo con lo que ha sido emitido. Muy bien, llega, pasa por unos canales de transmisión y finalmente se almacena. Bueno, pues tiene que haber una correspondencia. Y finalmente que el escrutinio corresponda con lo que se ha guardado. Esas tres fases. Bien, pues hoy por hoy existen ya soluciones en las que se proporciona al votante pruebas de que eso realmente ha sido así. Y pruebas, al menos en las dos primeras fases, inteligibles para cualquier votante y no para ingenieros criptográficos. Eso soluciona una parte del problema, no todo el problema. Por ejemplo, todo el tema del secreto del voto, o sobre todo anonimato del voto, eso no lo soluciona ese sistema, sino que puede haber otras medidas, como la criptografía. Eso podríamos discutir. Acabo. Aparte de todos estos factores, existen otros a los que también debemos prestar atención cuando discutimos con el voto, cuando planteamos la posible implantación del voto electrónico. Uno de muy importante, que normalmente se olvida. Las autoridades electorales deben estar familiarizadas con este tema. Lo que no puede suceder, y eso lamentablemente es lo que ocurre en muchísimos países, que haya autoridades electorales que se lancen a implantar no solamente el voto electrónico, sino cualquier tecnología electoral, pero es decir, no haya nadie en la propia administración electoral que sea capaz de entablar un diálogo productivo, un diálogo al mismo nivel, pues, por ejemplo, con las empresas vendedoras de estas tecnologías, por ejemplo, con la academia, por ejemplo, con otros expertos. Y eso, lamentablemente, es lo que sucede en muchas ocasiones. La administración electoral en muchos países, pues en algunos países es muy sólida, en otros países no. Y está muy apretada por el tiempo. Hay que hacer estudios, hay que respetar el ciclo electoral. Educación de los votantes. Podemos tener el mejor sistema de votación. Podemos tener un sistema avanzadísimo. Si ese sistema no ha tenido en cuenta el cambio que va a suponer para los votantes el uso del ordenador, va a fracasar. No porque no funcione el sistema, sino porque va a haber una brecha entre votante y sistema. Alguno de los fracasos a los que antes aludía, pues estaba relacionado precisamente por una ausencia o una estrategia de capacitación del votante insuficiente. Marco legal. Tenemos que adecuar el marco legal. Si ustedes leen la ley electoral, pues evidentemente está pensada para una votación en papel. Uno de los errores que puede suceder es que implantemos el voto electrónico pretendiendo que el voto electrónico reproduzca al pie de la letra
la ponderación de garantías, el margen del análisis que hemos hecho para otros sistemas. Eso es un error. Por ejemplo, nosotros aquí en España hemos aceptado el voto postal. ¿El voto postal respeta el secreto del voto? Repito la pregunta. ¿El voto postal respeta el secreto del voto? No. No. No lo respeta. ¿Quién me garantiza que el voto emitido de manera postal ha sido seleccionado por la persona correspondiente sin tener nadie al lado? Es más, incluso en España la emisión del voto, cuando uno va a correos, no se exige que sea, al menos hasta hace poco, puede cambiar, ¿no?, la legislación. Lo digo para no después me digan, pero hasta hace poco, o yo creo que ahora todavía, no hace falta que sea un correo certificado. Y como no es un correo certificado, puede emitirlo cualquiera. Yo puedo ir a correos y mandar el sobre de mi esposa, por ejemplo. ¿El voto postal respeta el voto postal respeta el secreto del voto? Pues yo diría no lo respeta. Y lo hemos admitido. ¿Por qué? Porque hemos hecho una ponderación de las ventajas del voto postal con respecto a otros riesgos que puede tener. Cuando valoremos el voto por Internet o el voto electrónico en general, tenemos que hacer la misma ponderación. Los riesgos serán otros, las ventajas serán otras. No pretendamos que igualar el voto postal al voto por Internet. Habrá cosas parecidas, otras no. No pretendemos. Realicemos la misma ponderación, realicemos el mismo análisis y lleguemos a las conclusiones que tengamos que llegar. Al final, yo creo que depende mucho de cada país. Depende mucho de cada país. Yo siempre procuro, cuando doy este tipo de charlas, no aparecer como un evangelista, ¿no?, del voto electrónico. Utilizo esta palabra porque a veces algunos lo utilizan, ¿no?, como una especie de adalid del voto electrónico, en el que el electrónico pues, va a llegar en un momento determinado, sí o sí, a todo el mundo y en todos los países. No, ya veremos. Lo que sí que es necesario es que cada país realice este debate, que las autoridades electorales sean conscientes de los pros y los contras y, dependiendo de sus necesidades y del contexto que tengan, pues lleguen a la conclusión de si les beneficia o no. Ya está. Muchas gracias. Creo que, más o menos, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante para todo el auditorio. Te agradecemos, Jordi, esa claridad en la exposición, con todos los temas que has tratado alrededor del voto electrónico, muchos temas muy sugerentes. Ahora, no sé ya el tema del tiempo, cómo lo gestionamos. En todo caso, ¿se puede formular alguna pregunta? Sí, ¿no? Vale, no me pregunto. De acuerdo. Entonces, si no les hago preguntas a ellos. No, por eso. Cuenta para nota. Disponemos aquí del conferenciante, que es un experto en este tema y que ha tratado muchas cuestiones, como decía, muy sugerentes. Por tanto, si alguno quiere formularle alguna pregunta, ¿sí por ahí? Sí, a mí se me ocurren muchas cosas ahí, quizá porque soy licenciado en Derecho y además soy informático, entonces esa combinación. Y hay muchas historias, pero la que me llamó la atención ha sido por qué Noruega, que es el paradigma de la democracia, rechazó o dejó de mantener el voto electrónico. Sí, bueno, vamos a ver, Noruega lo empezó a utilizar en las elecciones municipales de 2011-2012, municipales de 2011-2012, no me acuerdo si eran municipales o no, pero bueno, en algunos municipios, no de forma generalizada. Era un proyecto muy interesante, por varios motivos, cito dos. En contra de lo que he dicho, y que sucede en muchos países, la autoridad electoral noruega había invertido muchísimos esfuerzos, muchísimos recursos en estar preparadísima, familiarizada, conocedora
de todo lo bueno y todo lo malo del voto electrónico a nivel mundial. Yo estuve ahí, tuve la fortuna de estar ahí con AIFES, con una organización internacional. Entonces, nos encargaron un informe, me pude entrevistar con ellos, gente de primerísima fila, a la que no había que explicar nada. Ellos te explicaban y tú aprendías de ellos. Eso es un dato a destacar. Segundo dato a destacar, antes he hablado de la segunda generación del voto electrónico. Esa generación en la que desde el punto de vista técnico ya tiene más en cuenta los problemas de confianza que hay que resolver y procura ofrecer a los ciudadanos, a los partidos políticos, mecanismos transparentes que permitan garantizar la integridad, que permitan que todo el mundo pueda verificar la integridad del proceso. ¿De acuerdo? Esas tres fases que... Noruega fue, no sé, quizá me equivoco, pero yo creo, si no el primero, de los primerísimos países. Por lo cual era un ensayo con una potencialidad enorme. Y además, tercer aspecto, y eso ya barremos para casa, ¿no? La empresa que se encargó, a la que encargó el gobierno noruego la implantación del voto electrónico, pues era española, concretamente de Barcelona, era catalana. Esto no lo he dicho antes, hago un pequeño paréntesis, eso no lo he dicho antes, pero yo creo que hay que saberlo. Pero España no tiene voto por Internet ni voto electrónico en las elecciones oficiales, pero paradójicamente España como mínimo tiene dos empresas, quizás alguna otra, ¿no? Pero como mínimo dos empresas punteras y pioneras a nivel mundial en el voto electrónico. Saitel, que está en Barcelona, y Indra está en Madrid, y pues alguna otra que va apareciendo y que también hace sus pinitos por ahí, ¿no? Pero eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, tenemos un potencial enorme. Bien, entonces, ¿qué pasó? 2011, 2012, ¿no? ¿Todo va bien? Hasta donde yo tengo entendido, sobre todo, hubo un cambio de gobierno, cambió el color político en el gobierno, y entonces el voto electrónico dejó de ser una prioridad y por lo tanto se abandonó un poco esas pruebas que se estaban haciendo. En 2012 hubo alguna polémica al respecto, hay informes, eso se puede, informes de la OSCE y otros informes de otras entidades, ¿no? Pero vaya, básicamente, sobre todo, fue debido al cambio de color del gobierno. Pese a eso, y hasta donde yo sé, en Noruega ha seguido habiendo, al menos hasta hace unos años, un cierto uso del voto por Internet en otros ámbitos, en consultas municipales, en otro tipo de ámbitos, con la esperanza de que en algún momento pues, pueda recuperarse. Pero básicamente fue un cambio de color político. Lo que sé yo, porque eso... ¿Alguna cuestión más? Enrique. Si nadie se anima, yo voy a hacer una pregunta. Dos. Por un lado, cuando te preguntabas antes, que en ocasiones nos hacemos la pregunta de por qué el voto por Internet, ¿no? Hay quien dice, ¿no?, que puede favorecer la participación, ¿no? Que puede ser un elemento que lleve a que personas que a lo mejor en otro tipo de elecciones tradicionales no van a votar, pues voten, ¿no?, de esa manera, llevando a cabo un voto más sencillo, ¿no?, entre comillas. Entonces te quería preguntar si existe algún tipo de dato o de evidencia empírica de aquellos sitios donde funciona el voto electrónico, de que eso es así o no, o simplemente es algo que nos imaginamos que probablemente ocurra, ¿no? Porque además eso se relacionaría con otra cuestión que comentabas, que es, bueno, la posibilidad de que el voto vaya dirigido solo a algunos colectivos, ¿no? Entonces, o la posibilidad incluso de que haya un sistema mixto, ¿no?, que pueda funcionar como hay un sistema mixto con el voto por correo, ¿no?, como comentabas. Pero claro, en ese caso,
eso exigiría probablemente que esas personas previamente pidan el querer votar por Internet como se pide hoy el querer votar por correo, con lo cual a lo mejor eso ya es ya desincentiva, ¿no? la propia participación. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, cuando hablabas de la confianza y expresabas que hoy en día existen sistemas que pueden garantizar que el voto que ha llegado es verdaderamente el voto que tú has emitido, también a veces cuando nos preguntamos por la confianza pensamos en la posibilidad de otro tipo de riesgos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un ataque externo, ¿no? ¿Eso también consideras que está lo suficientemente controlado o eso sí que sería un riesgo real hoy en día? Sí, sí. Bueno, participación, bueno, es una preocupación clásica del voto electrónico. Vamos a ver, yo aquí tengo tres cosas a decir. En primer lugar, diríamos la respuesta canónica a esa pregunta significa no hay pruebas suficientes para afirmar que el voto por Internet conlleva un aumento de la participación en esos sectores habitualmente alejados de las urnas. Esta sería la respuesta canónica, ¿de acuerdo? Dicho esto, para introducir algún matiz, pues yo, concretamente tres. En primer lugar, una cosa que vi, antes he señalado el ejemplo del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona. Y a mí me pareció interesante en ese sentido. Y en alguna charla, pues yo lo resumí diciendo, no hubo más participación, sino, de hecho, hubo menos. Cuando se utilizó el voto por Internet, hubo menos, en la primera ocasión, después, estoy hablando de la primera utilización, hubo menos participación, pero hubo mejor participación. No más democracia, pero mejor democracia, por decirlo con un titular, ¿no? ¿Por qué? Hasta ese momento, este colegio engloba a todos los ingenieros técnicos que viven en la mayoría de las comarcas de la provincia de Barcelona. Con lo cual eso es Barcelona, pero se llega hasta Vic, igual hasta Ripoll, Manresa, por supuesto, Mataró, etc., ¿no? Es decir, pueden estar incluso a casi 100 kilómetros, ¿no? Bien. Hasta ese momento la renovación de la Junta Directiva del colegio se realizaba con un voto en papel y un único colegio electoral, situado en la sede central del colegio, al lado del Paseo de Gracia de Barcelona. Resultado, pues la gente, los ingenieros que vivían en Barcelona participaban, en mayor o menor medida participaban, los que vivían en Vic, pues evidentemente participaban en mucha menor medida. Y eso creaba pues una brecha. Voto por Internet, primera utilización. Porcentaje general de participación, menor. Con lo cual uno puede pensar que ha sido un fracaso, ¿no? No fue un fracaso, porque el porcentaje general de participación también puede obedecer a muchas cosas, entre otras, si hay diversas candidaturas o si hay realmente una elección ajustada o no, unos resultados ajustados o no. Pero, sea como sea, menor participación. En cambio, si uno iba a comprobar la distribución geográfica de los votantes, pues podía verificar que con el voto y por Internet la distribución geográfica de los votantes era mucho más ajustada a la distribución geográfica de los afiliados. Es decir, que si en Vic había pues, el 15% de ingenieros registrados, pues el 15% de los votantes pues, eran de Vic. No como antes, que había un 15% registrados y en cambio igual había un 5% de votantes. Y eso, aplicado a este caso, se puede aplicar a otros. Con lo cual yo creo que eso podría ser un primer matiz. Segundo, en Estonia han estudiado bastante eso. En Estonia han estudiado bastante este tema, precisamente por lo que decía antes, porque es un país en el que el voto por Internet se puede utilizar por cualquier votante en cualquier elección. Ya desde el año 2005, si no me equivoco, o sea, 17 años. Por lo tanto, y por otra parte porque les interesa. Porque es un poco marca Estonia, marca Estonia. Entonces les interesa un poco de alguna manera fomentar, ¿no?, este nicho del mercado que tienen, ¿no? Hasta donde yo sé, el porcentaje de ciudadanos que utilizan el voto por Internet para votar ha ido aumentando, no de manera meteórica, sino incluso con algún
altiplano, con algún altiplano, pero bueno, ha ido aumentando. Pero lo que no está tan claro es que el hecho de tener un nuevo método de votación, que es el voto por Internet, haya conseguido atraer a más votantes. Eso no está nada claro. También hay que decir que en Estonia tienen todos los métodos de votación que ustedes se pueden imaginar. Es decir, voto anticipado, voto postal, todo lo que quieran. Y finalmente, pues retomando lo que has dicho tú y lo que ha dicho el decano también, y lo que podría ser útil en España, pues seguramente, bien, claro, sí, en líneas generales, pues es bien, de acuerdo, aceptamos, ¿no? En líneas generales el voto por Internet pues no tiene por qué mejorar la participación, porque las actitudes abstencionistas pues obedecen a factores más profundos, sociológicos, politológicos, etcétera. Bien, de acuerdo, pero bueno, si el voto por Internet se dirige a sectores de ciudadanos que tienen normalmente dificultad en la accesibilidad, pues entonces claramente va a aumentar, mucho o poco, pero va a aumentar. Es lo que sucede en España con los ciudadanos en el exterior y lo que sucede con las personas con movilidad reducida. Bueno, pues claro, sí, eso va a aumentar, ¿no? En relación con la confianza y los ataques externos, a ver, vamos a ver, yo antes he dicho una cosa, es decir, esto de la verificabilidad end-to-end, esta verificación exhaustiva, yo creo que consigue efectivamente garantizar, proporciona pruebas suficientemente válidas, es verdad, de que los resultados finales se acomodan, corresponden con los emitidos por los votantes. En dos casos, comprobar que el voto ha sido emitido según emitido según la intención del votante y ha sido almacenado según ha sido emitido, en eso se consigue directamente enviando un comprobante por SMS o por otras medidas al votante. Y en el último caso, en el escrutinio, ahí se necesita la intervención de técnicos informáticos, pero el sistema permite que cualquier técnico informático pueda verificar. Con aquí hay una pluralidad, y no solamente, porque eso sucede y sucedía mucho con el voto electrónico. Oiga, pero sí, todo esto está muy bien. ¿Yo por qué me tengo que creer que esto funciona? Porque claro, yo aquí veo un ordenador. Por favor, ¿no? Es decir, está el Centro Criptológico Nacional, está no sé qué experto de no sé dónde, está el Instituto de Seguridad Avanzada de la Universidad de no sé qué, ¿no? Entonces, hombre, no me vengas tú ahora a dudar. Bueno, perdone, pues sí, porque soy un ciudadano, soy un votante. Y eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional alemán. Lo que consigue esa verificabilidad es que eso no dependa de un informe, de un experto elegido por un ministerio y a veces pagado por la propia empresa, sino que cualquier experto, datos libres. Bien, eso soluciona parte, pero no soluciona todo. Concretamente a mí, me refiero al ataque, concretamente a mí me preocupa el tema de que, muy bien, los resultados pueden ser los mismos, pero ¿quién me garantiza a mí que nadie ha visto los resultados? No que los haya alterado, sino que nadie haya visto los resultados antes, mientras están almacenados. Hay un sistema criptográfico, hay una serie de firmas digitales, hay una serie de cosas, ¿no? Bien, de acuerdo, y técnicamente estoy convencido que eso es válido, es potente. Claro, desde un punto de vista de alguien que no conoce la técnica, sigue siendo como un arcano. O sea, usted me dice que nadie lo ha visto porque hay un control criptográfico que nadie lo ha visto. Bien, bueno, pues vale, me lo creo, pero dejemos eso encima de la mesa, me lo creo. Me creo lo que usted dice, pero no lo puedo verificar por yo mismo, ¿no? Es cierto, es verdad, que esa criptografía se utiliza en muchas otras cosas. Eso también es cierto. Eso también es cierto. Ataques, y acabo con eso. Un último matiz. Antes decía, bueno, a ver, cuidadito, es decir, no comparemos no intentemos hacer la misma análisis que hemos hecho para el voto postal, o para el voto por procuración, o para el voto avanzado, con el voto electrónico. El voto electrónico necesita un análisis por sí mismo, con sus riesgos y sus ventajas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es una de las facetas? Pues que es evidente que es
un riesgo del voto electrónico que quizás no existe tanto en otros casos. La magnitud del desastre, del posible desastre. El voto postal. Hay votos postales que son emitidos bajo coacción en España. Bien, sí. Vale, bien, aceptemos eso que existe. Pero eso es un drama para la democracia española. Sí, es un drama para la democracia española. Sí, de acuerdo, es un drama. Pero bueno, eso, claro, decían que estaba grabado, ¿no? Pero bueno, pero son 20, solamente son 20, con lo cual, bueno, es un drama, pero es un drama pequeñito, hay que remediarlo, hay que afrontarlo, pero, digamos, es un incidente que la propia naturaleza del sistema de votación permite tenerlo acotado, como los incendios, ¿no? Como los incendios forestales. El voto electrónico, uno de los problemas que tienes es que si hay algún fallo, pues ese fallo puede esparcirse de manera mucho más automática y de manera mucho más rápida, afectando a un montón de votos. Pero bueno, insisto antes, es decir, la técnica normalmente funciona, lo que no funciona son otras cosas. Muy bien. Si no hay ninguna cuestión más y dado lo avanzado de la hora, cerramos aquí, si os parece. Le damos las gracias al ponente por la conferencia. Gracias a la cátedra también por esta iniciativa que creo que ha sido muy interesante para la facultad, para traer ponentes que tienen cosas interesantes que contarnos. Y, digamos, nos emplazamos para una próxima reunión, a una próxima conferencia que seguro que la cátedra, que es muy activa, tendrá bien organizada. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien.